Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Aquí desde el búnker del más allá, les saluda el padre Carlos Rosell. Seguimos estudiando la Biblia. Estamos con los libros históricos. Hemos estudiado Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Hoy vamos a estudiar el primer libro de los Reyes. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, te damos gracias porque nos has convocado. Dejas ganar en generosidad. Gracias porque nos has dado a la Virgen como madre. Por eso a ella, auxiliadora de los cristianos, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Seguimos estudiando la Biblia. Estamos ya en los libros históricos. Hemos hablado del libro de los Jueces como aquel libro que nos presenta a aquellos que gobernaban, aquellos que liberaban, aquellos que administraban justicia. Sin embargo, los jueces van a dar paso luego a los reyes. Y ya hemos visto en el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel a dos reyes. En el primer libro de Samuel, sobre todo se habla de Saúl, también se habla de David, pero sobre todo se presenta lo que significa el inicio de la monarquía. Y en el segundo libro de Samuel sí se nos habla con extensión del rey David. Ayer hablábamos cómo David era un pecador, como tú y como yo, un hombre con debilidades y miserias, pero pidió perdón, hizo penitencia, Dios le perdonó sus pecados. Hoy vamos a seguir estudiando lo que es la monarquía y por eso hoy vamos a hablar del primer libro de los Reyes. Comencemos con la exposición del primer libro de los Reyes y así vamos avanzando poco a poco con el estudio de la Sagrada Escritura. ¿Cómo leer el primer libro de los Reyes? Debemos leer este libro como una continuación de los dos libros de Samuel, es decir, primera y segunda de Samuel, y también, como es lógico, primera de Reyes, hay que leer este libro en unidad con segunda de Reyes. Por eso se dice que primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes forman una unidad. Son 4 libros que forman una unidad. Repito, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes forman una unidad. En primera de Samuel se nos habla del inicio de la monarquía. En segunda de Samuel, lo que viene a ser el rey David. Ahora vamos a ver cómo en el primer libro de los Reyes se habla de Salomón. Y cómo luego de Salomón hay una división en el reino del pueblo elegido. Hay una división por el pecado. ¿Qué periodo de la historia de Israel abarca Primera de Reyes? Estamos sobre todo en la etapa del rey Salomón, que va del año 960 a 931 a.C. ¿Qué pasó el año 931 a.C.? Se dividió el reino en el norte y el sur. El primer rey del norte fue Jeroboam
Y el primer libro de los Reyes llega hasta el reinado de Ahab, el año 850 a.C., cuando ya el reino se había dividido, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, estamos hablando de un periodo que va desde el año 960 hasta el año 850 a.C. Más o menos ese es el tiempo en el que está inserta la historia que nos cuenta el primer libro de los Reyes. Sobre todo, destaca aquí la figura de Salomón. Y el reinado de Salomón va del año 960 al año 931 a.C. El año 931 hay una división. Se forma el reino del norte y el reino del sur. Y de esa manera podemos decir que el pueblo se divide, reino del norte y reino del sur. ¿Hasta dónde llega la historia que nos relata el primer libro de los Reyes? Más o menos hasta el año 850 a.C. ¿Cuántos capítulos tiene el primer libro de los Reyes? Tiene 22 capítulos. No es un libro muy largo, tampoco es muy corto, no es difícil de leer, no es un libro denso, así que ánimo, sigan leyendo la Biblia, tengan paciencia y humildad. Como les he dicho, las dos virtudes para leer la Biblia: paciencia y humildad. Con calma se va lejos. Los 22 capítulos del primer libro de los Reyes nos van a ir relatando cómo va desplegándose la monarquía luego de que muere el rey David. ¿Y cuál es el género literario del primer libro de los Reyes? Esta pregunta es muy fácil. Si es un libro histórico, ¿cuál es el género literario de Primera de Reyes? ¿Cuál sería el género literario? Si Primera de Reyes es un libro histórico, ¿cuál sería su género literario? El género literario sería un género histórico. Muy bien. Qué alegría tener alumnos tan brillantes. El libro de Primera de Reyes tiene el género histórico. Como ha respondido muy bien Juliana Roca, que le vamos a dar su premio, pero está en Estados Unidos. Así que, ¿cómo le mandamos su libro hasta Estados Unidos? Vamos a llamar a Trump para que haga un delivery. Primera de Reyes es una historia, porque nos va relatando la historia de la monarquía. Y vamos, por eso, a tener un contenido que es el siguiente. ¿Cuál es el contenido del primer libro de los Reyes? La ancianidad y la muerte de David. Salomón es ungido como rey. Eso lo pueden leer en Primera de Reyes capítulos 1 y 2. El reinado de Salomón, Primera de Reyes capítulos 3 y 4. La sabiduría de Salomón, Primera de Reyes capítulo 5. La construcción y consagración del templo. Lo mejor que hizo Salomón fue construir el templo de Jerusalén, Primera de Reyes capítulos 6 al 8. El ocaso de Salomón, Primera de Reyes capítulo 11. La división del reino. El reino se divide en el norte y en el sur. Primera de Reyes, capítulos 12 y 13. Surge el profeta Elías, profeta del reino del norte. Primera de Reyes, capítulos 17 al 21. Aquí tenemos los acontecimientos más importantes que están relatados en el primer libro de los Reyes. Vamos a repetir por qué es importante esto, para que se den cuenta el contenido de este libro. ¿Qué contiene el primer libro de los Reyes? La ancianidad y la muerte de David, la unción de Salomón como rey, el reinado de Salomón, la sabiduría de Salomón, cómo Salomón construye y consagra el templo de Jerusalén, el ocaso de Salomón, la división del reino. Una vez que muere Salomón, el reino se divide
en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es llamado el reino de Israel, el reino del sur es llamado el reino de Judá. Y surge un profeta, el profeta más importante del Antiguo Testamento es Elías, profeta del reino del norte. Ese es el contenido de este libro, Primera de Reyes. ¿Y qué nos enseña Primera de Reyes? Hay tres enseñanzas que son importantes que ustedes retengan. Tenemos que los reyes, salvo excepciones, no serán ejemplares. Los reyes no van a dar buen ejemplo. Vamos a ver cómo Salomón también tiene sus miserias. Sabemos que Salomón tuvo una debilidad, las mujeres. El pecado causa la división del reino. Salomón terminó siendo un idólatra. Y los grandes protagonistas en la etapa de la monarquía son los profetas. Aquí tenemos tres enseñanzas. Vamos a repetir las enseñanzas con calma. ¿Cuáles son las enseñanzas del primer libro de los reyes? Los reyes, salvo excepciones, no serán ejemplares. El pecado causa la división del reino. ¿Por qué se divide el pueblo de Dios en el reino del norte y en el reino del sur? Por el pecado. El pecado causa división. Pero Dios suscita también personas para animar al pueblo, para guiar al pueblo, son los profetas. Los grandes protagonistas en la etapa de la monarquía son los profetas. Vamos a volver a repetir el contenido para que se den cuenta. El contenido del libro, tenemos la ancianidad y muerte de David, y Salomón es ungido como rey. El reinado de Salomón, la sabiduría de Salomón, la construcción y consagración del templo, el ocaso de Salomón, la división del reino, y surge Elías, el profeta del reino del norte. Por eso, las enseñanzas que he señalado son tres. Los reyes dejan mucho que desear. El pecado causa la división del reino. Y los grandes protagonistas en la etapa de la monarquía son los profetas. Vamos a preguntarnos qué rey es el protagonista en Primera de Reyes. Salomón, hijo de David. Destaca por su sabiduría, pero cae al final en la idolatría porque su debilidad fueron las mujeres. Y tuvo muchas concubinas. Tengan en cuenta que estamos en el Antiguo Testamento. No ha venido el Salvador todavía, no ha venido el Espíritu Santo, así que no podemos nosotros exigirle a los personajes del Antiguo Testamento lo que hoy hay que exigir a un cristiano, porque nosotros tenemos la plenitud, Cristo, tenemos los sacramentos. Por eso es importante el contexto histórico. En todo caso, Salomón, lamentablemente, se dejó llevar por sus malas inclinaciones, terminó cayendo en la idolatría, pero también es bueno decirlo que Salomón construyó y consagró el templo de Jerusalén. Salomón construyó y consagró el templo de Jerusalén. Vamos a ir colocando algunas citas, no es necesario que las copien, lo importante es luego que lean el libro, como les he dicho. En una noche de insomnio, leen Primera de Reyes. Así que luego de la charla van a tomar 10 litros de café y 5 Coca-Colas. Y van a estar bien Coca-Colas. En Gabaón, Yahvé se apareció a Salomón
en sueños por la noche, dijo Dios, pídeme lo que quieras que te dé. Imagínense ustedes, Yahvé se apareció a Salomón en sueños por la noche y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Imagínate que Dios se te aparece ahora en la noche y te dice, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Tú qué le pedirías? No me digan que la tinca. No me digan que la U sea el campeón. No me digan que el Cristal sea el campeón. Yo soy hincha del Cristal, pero si Dios se me aparece, yo no le diría, Diosito, que el Cristal sea el campeón. Le tendría que pedir algo muy importante, algo trascendental. ¿Qué es lo que Salomón pide? Ahora Yahvé mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre. Pero yo soy un niño pequeño que no sabe salir ni entrar. Tu siervo está en medio del pueblo que has elegido, pueblo numeroso que no se puede contar ni numerar por su muchedumbre. Concede, pues, a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 8. ¿Qué es lo que pide Salomón cuando Yahvé se le aparece? Señor, dame sabiduría. Concede, pues, a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Fíjense lo que pide Salomón, pide sabiduría. ¿Qué pedirías tú? Que cada uno se responda. ¿Qué le pedirías a Dios si ahora en la noche se te aparece? ¿Qué le pedirías? Salomón pidió sabiduría. Seguramente todos le pediríamos al Señor que se acabe esta pandemia. Pediríamos por la paz en el Perú, que no entren ideologías que generan odio y resentimiento social, que nunca se implanten leyes inmorales. En fin, estoy seguro que todos nosotros le pediríamos a Dios muchas cosas buenas. Salomón pidió sabiduría. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia muy grandes y un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar. Primera de Reyes 5:9. Un corazón grande. Dios, ¿qué le dio a Salomón? Lo que Salomón le pidió. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y Dios qué le dio? Sabiduría. Y le dio un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar. Primera de Reyes 5:9. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para elegir lo que le agrada a Él y que nos dé un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar, un corazón grande que sepa amar. Hay que pedirle al Señor que seamos como un anticuchito, puro corazón. Pídele al Señor, Señor, que sea anticuchito, puro corazón. Salomón pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría y un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar. Salomón va a hacer algo muy importante. ¿Qué construyó Salomón? ¿Qué es lo que construyó Salomón y pasará a la historia, además, de Israel por lo que hizo? ¿Qué construyó Salomón? Construyó el templo, el lugar más sagrado para los judíos, el templo de Jerusalén. Y cuando Salomón construye el templo, lo consagra. Y entonces ahí dice, ¿es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo te he construido. Atiende a la plegaria de tu siervo y a su petición. Yahvé, Dios mío, y escucha el clamor y la plegaria que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 27 al 29. Fíjense, Salomón construye el templo de Jerusalén,
Pero Salomón es consciente que Dios no va a estar encerrado en cuatro paredes. ¿Es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra? Si los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo te he construido. Dios supera el espacio. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Eso se llama la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Hay un padrecito cuyo nombre no voy a decir porque no hay que decir el nombre del santo, pero sí los milagros, que hacía muchas peregrinaciones. Todos los años hacía 4 peregrinaciones y todos sabíamos que ese padrecito conocía prácticamente todos los países del mundo, todos los santuarios. Había ido a Tierra Santa como 30 veces, a Guadalupe como 40 veces, a Lourdes como 50 veces, a Fátima como 60 veces. Y las malas lenguas decían que la diferencia entre Dios y ese padrecito era que Dios está en todas partes y ese padrecito ya estuvo ya. Dios está en todas partes y ese padrecito ya estuvo. Solo Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Y eso lo tenía claro Salomón. Salomón, cuando construye el templo, se da cuenta que no puede encerrar a Dios en el templo. Y aquí viene la caída de Salomón. ¿Cuál fue la caída de Salomón? Las mujeres. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de los pueblos de los que dijo Yahvé a los israelitas. No os uniréis a ellas, y ellas no se unirán a vosotros, pues de seguro arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Ya Dios les había dicho, no se meta con extranjeras, porque le van a quitar la fe, y eso pasó. Salomón tuvo su debilidad, tuvo muchas concubinas y al final terminó cayendo en la idolatría. Por eso, qué importante es hacerle caso a Dios. Dios les había dicho a los israelitas, no os uniréis a extranjeras, pues de seguro arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Y eso pasó. Cuando no le hacemos caso a Dios, nos hundimos. Salomón empezó bien, terminó mal. No sé cómo hacía Salomón para escuchar a tantas mujeres, porque tenía una cantidad impresionante de concubinas. Imagínense ustedes cómo habrá hecho Salomón para escuchar a tantas mujeres. Quizás ese fue su purgatorio, ¿no? Porque las mujeres son santas, por si acaso, pero todos sabemos que las mujeres hablan más que los hombres. Esto está demostrado técnicamente. Una mujer en el día habla más o menos 7.000 palabras. El varón habla 2.500. ¿Cómo habrá hecho Salomón para escuchar a sus 700 concubinas? Imagínense ustedes. Vamos ahora, ahí está, a seguir leyendo lo que nos dice Primera de Reyes 11:3-4. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. En la ancianidad de Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios, son de David su padre. Primera de Reyes 11:3-4. Bien. Entonces, vamos
a preguntarnos cuál es la consecuencia de la infidelidad del pueblo de Dios. El año 931 a.C. se da la división del reino en dos. Fíjese lo que pasa. Salomón termina su periodo, muere el año 931 y luego viene la división. Aparece el reino del norte y el reino del sur. La división. ¿Y por qué? Por el pecado del pueblo. El pecado de Salomón. Y el pecado de Salomón arrastra al pueblo. Cuando las cabezas andan mal, todo el cuerpo anda mal. Por eso es importante que quienes tienen cargos, puestos, sean ejemplares. ¿Cuáles son los dos reinos en que se divide el pueblo de Dios? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es el reino de Israel, el reino del sur es el reino de Judá. La capital del reino del norte es Samaria y su primer rey, Jeroboam. El reino del sur, o reino de Judá, tiene como capital a Jerusalén. Aquí permanece la dinastía davídica, es decir, que el hijo de Salomón, Roboam, es el rey que sigue a Salomón. Repito, la dinastía davídica se mantiene en el reino del sur, no en el reino del norte. Vamos a volver a explicar esto. El año 931 a.C. se divide el único reino que había en dos reinos, el reino del norte, llamado reino de Israel, y el reino del sur, llamado reino de Judá. La capital del reino del norte es Samaria. La capital del reino del sur es Jerusalén. El primer rey del norte es Jeroboam. Y el rey que continúa la dinastía davídica es Roboam. Por si acaso, Roboam no es el nombre de un político, ¿ya? Es el hijo de Salomón. Cualquier parecido con algún político, coincidencia. Entonces, tras el pecado, podemos decir, de Salomón, y el desconcierto que hay en el pueblo, hay una división. Y esa división es anunciada por el profeta Ahías. Por aquel tiempo salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo le encontró en el camino. Iba este cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo rasgó en 12 jirones, es decir, 12 pedazos. Y esos 12 pedazos, esos 12 jirones en que rasgó el manto, están expresando las 12 tribus de Israel. Primera de Reyes 11, 29 al 30. El profeta Ahías rasga un manto que era nuevo en 12 trozos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 jirones, 10 trozos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel, voy a hacer jirones el reino de manos de Salomón y te voy a dar 10 tribus. Cuando se realiza la división, 10 tribus se van con Jeroboam y 2 tribus se quedan con Roboam. Así se hizo la división. Repito, el año 931 se divide el reino. Tenemos el reino del norte, cuyo primer rey será Jeroboam, y el reino del sur, Roboam. Acuérdense de algunos políticos. ¿Cuántas tribus se van con Jeroboam? 10. ¿Cuántas se van con Roboam? 2. La línea davídica, ¿dónde se queda? ¿En el norte o en el sur? En el sur. La línea davídica es importante. Acuérdense de la profecía de Natán. Quien en este momento me escriba la cita bíblica de la profecía de Natán, se gana un libro. Y si no puede venir al santuario, se lo envío delivery. Que escriba el texto bíblico, la cita de la profecía de Natán, que es muy importante. ¿Quién escribe en este momento la cita de la profecía de Natán? Y se gana un libro.
la nueva edición del libro de oraciones, ampliada, oraciones más. ¿Quién escribe la cita bíblica de la profecía de Natán? Nuestra hermana María Luisa Palau, segunda de Samuel 7, muy bien, se está ganando otro libro, nuestra hermana María Luisa Palau. Y vamos a darle también otro libro a Ofelia Clara Soria Portillo. Las dos hermanas, cómo se ve que las mujeres son más inteligentes, ¿ah? Es verdad que hablan más, 7.000 palabras, pero también son más inteligentes. Muy bien, las dos hermanas se han ganado sus libros. Será ocasión para que la hermana María Luisa me visite. Vino la otra vez a visitarme desde lejos, desde el INSE, y justo esa mañana yo no estaba. Pero ya le envié por delivery su premio. Me ha dicho que ya le llegó. El padre Moisés se fue en bicicleta desde aquí hasta el INSE. Buena gente, el padre Moisés, a llevarle su libro. Vamos a preguntarnos, ¿quién es el profeta que destaca en Primera de Reyes? Es el profeta Elías y surge en el reino del norte. Es considerado el más grande profeta del Antiguo Testamento. De hecho, en la transfiguración de Jesús aparece Elías y Moisés. Y el discípulo de Elías será Eliseo. Entonces, el profeta que destaca en el primer libro de los Reyes es Elías. Esto es muy importante, hermanos. Si ustedes quieren conocer al profeta Elías, ¿quién fue? ¿Qué libro deben de leer? Primera de Reyes. Esto es importante que ustedes retengan. Si ustedes quieren conocer quién fue el rey Saúl, tienen que leer el primer libro de Samuel. Si quieren conocer los pecados de David, tienen que leer el segundo libro de Samuel. Si quieren conocer quién fue Elías, el primer libro de los Reyes. Elías es importante. ¿Por qué es importante? Porque es el gran defensor del monoteísmo. Defiende la fe monoteísta. Vence a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Primera de Reyes, capítulo 19. Qué bonito es ese relato en el que Elías vence a los sacerdotes de Baal. Es un relato donde se manifiesta cómo Dios ayuda al profeta. Dios está con el profeta y por eso, aunque el profeta está solo y es minoría ante sus adversarios, en realidad no está solo porque Dios está con él. Y todos nosotros somos profetas, así que no debemos tener miedo. Vamos a escuchar el relato que está en Primera de Reyes, capítulo 11. Dijo Elías al pueblo: ¿he quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450? Imagínense ustedes, Elías, el profeta del Dios vivo y verdadero, está solo frente a 450 profetas del falso Dios Baal. Elías está solo. Tiene al frente a 450 falsos profetas. Hoy también nosotros tenemos al frente a falsos profetas, las ideologías de todo tipo. Pero no estamos solos, el Señor está con nosotros. Que se nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos, que los despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Entonces Elías reta a los 450 profetas de Baal. ¿Y qué es lo que les está diciendo Elías a estos profetas? Vamos a preparar 2 altares. Ustedes van a tener su altar, van a poner ahí un novillo, yo voy a tener mi altar y voy a poner un novillo. Ustedes van a tener su altar y yo voy a tener mi altar. Es un reto lo que Elías hace con los 450 profetas de Baal. Invocarán el nombre de su Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el Dios
que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió, está bien. El pueblo era candelero. El pueblo estaba viendo la bronca entre Elías y los 450 profetas del falso dios Baal. Hay un reto. Elías dijo a los profetas de Baal, elijan un novillo y comenzad vosotros primero, pues son más numerosos. Invoquen el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Es decir, Elías le está diciendo a los 450 profetas de Baal, ustedes van a pedir a su Dios Baal que haga que baje fuego del cielo y queme el novillo. Y yo voy a hacer lo mismo. A ver quién gana. A ver quién gana. A ver quién es el verdadero Dios. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban, cojeando junto al altar que habían hecho. Estaban danzando. Estaban bailando la rumba. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, griten más alto porque es un Dios. ¿Tendrá algún negocio? ¿Le habrá ocurrido algo? ¿Estará en camino? Tal vez esté dormido y se despertará. Imagínense, Elías cachaciento era. Estaba sacándoles cachita a los profetas del falso dios Baal. Griten más alto porque es un Dios. ¿Tendrá algún negocio? ¿Le habrá ocurrido algo? ¿Estará en camino? Tal vez esté dormido y se despertará. Elías tenía su chispa. Primera de Reyes 19, 26 a 27. Gritaron más alto, cortándose según su costumbre con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Imagínense ustedes, los 450 profetas de Baal comenzaron a cortarse, a flagelarse, y nada. Baal no respondía. Sigamos leyendo. Tomó Elías 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que fue dirigida la palabra de Yahvé, diciendo, Israel será tu nombre. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé e hizo alrededor del altar una zanja que contenía como unas 2 arrobas de sembrado. Dispuso leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. Primera de Reyes 19, 31 al 33. Después dijo, llenen de agua 4 tinajas y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron así. Dijo, repitan. Y repitieron. Dijo, háganlo por tercera vez. Y por tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 34 al 35. Fíjense, Elías manda hacer zanja y manda echar agua, que rebose de agua la zanja. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. Qué bonito. Primera de Reyes 19, 36 al 37. Es una oración que yo les invito a que ustedes también la hagan. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme. Y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. Elías invoca a Yahvé, al Dios vivo y verdadero. Los profetas
falsos invocan a Baal, que es un dios falso. Baal no existe. Baal es un ídolo. No invoquemos ídolos. Invoca al Dios vivo y verdadero. No invoquemos ídolos. No invoques al Dios plata, no invoques al Dios sexo, no invoques al Dios política. La política no salva, Cristo salva. Por supuesto que hay que elegir buenas autoridades. Pero lo que tenemos que colocar en primer lugar de nuestra vida es a Dios. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Fíjense, Yahvé hizo que bajase fuego. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro. Y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Primera de Reyes 19, 38 al 39. Por eso se dice que Elías es el gran defensor de la fe monoteísta. Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. El único Dios vivo y verdadero. Y Elías les dijo, echen mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Y jugaron a la chapada. ¿Se acuerdan ustedes? La chapada. Pues lo que pasa es que aquí pasó algo. Les echaron mano y Elías les hizo bajar al torrente de Quizón y los degolló allí. Estamos hablando también de costumbres salvajes. Estamos en el Antiguo Testamento. Y ya les he dicho, cuando les he hablado de la introducción a la Biblia, hay una serie de costumbres salvajes en el Antiguo Testamento que Dios permite, porque Dios va educando poco a poco a su pueblo. Todavía no estamos en la plenitud viene con Cristo. Echen mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Esto es lo que deberíamos hacer, pero no degollarlos a los corruptos, a los políticos corruptos que nos han llevado a la situación en la que estamos. Y no voy a seguir con ese tema porque no quiero hacer hígado. Después me va a caer mala cena. Primera de Reyes 19:40. ¿Qué relación hay entre Primera de Reyes y el Nuevo Testamento? Jesús es más que Salomón y Jesús es el verdadero templo. San Juan Bautista es el nuevo Elías. Fíjense, Salomón fue sabio. Jesús es la sabiduría encarnada. Salomón construyó el templo. Jesús es el verdadero templo. Y el nuevo Elías es San Juan Bautista, que preparó el camino del Señor. Jesús dice, aquí hay uno que es más que Salomón. Jesús es más que Salomón. Mateo 12:42. Jesús es más que Salomón. Nuestro Señor Jesucristo habla de que Él es el verdadero templo. Jesús les respondió, destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Juan 2, 19 al 21. Repito, Salomón construyó el templo de Jerusalén. En el Antiguo Testamento el lugar más sagrado que tiene el pueblo de Dios es el templo de Jerusalén, pero Jesús es el verdadero templo, porque en Jesucristo entramos en comunión con el Padre. Jesús es más que Salomón. Jesús es el templo definitivo. Y además, Jesús dice que San Juan Bautista es el nuevo Elías. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo.
Les digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. ¿Qué pasó con San Juan Bautista? Herodes le mandó cortar la cabeza. Así también, el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Mateo 17, 10 al 12. Por lo tanto, el nuevo Elías es San Juan Bautista. Y esa es la conexión que podemos hacer entre Primera de Reyes y el Nuevo Testamento. Jesús es más que Salomón. Jesús es el verdadero templo. Y San Juan Bautista es el nuevo Elías. Se hablaba de que Elías iba a volver. Vamos a ver en Segunda de Reyes lo que es el arrebato que usan mucho los evangélicos en sus prédicas de Elías. Hay que explicar eso. Y había toda una tradición en el mundo judío de que Elías iba a volver. Jesús dice, Elías ya vino, porque el nuevo Elías es San Juan Bautista. Bueno, no se van a librar de la tarea. Estamos en la escuelita de Biblia, los anahuín, los pobres de Yahvé. ¿Cuál es la tarea? Muy fácil, papayita, hasta mi sobrinita, María Fátima, que tiene 4 añitos, puede hacer esta tareita, ¿ya? Van a leer Primera de Reyes 19 al 21, y van a comparar con Lucas 9, 57 al 61. Repito, van a leer Primera de Reyes 19 al 21, y Lucas 9, 57 al 61. ¿Qué diferencias encuentras? Entonces, ustedes abren la Biblia, leen Primera de Reyes 19 al 21, y luego buscan Lucas 9, 57 al 61, y van a encontrar diferencias. Son 2 relatos de vocación. Van a encontrar, podemos decir, una gran diferencia. Porque no es lo mismo que llame un profeta que llame el mismo Jesús. No es lo mismo. Y eso es lo que ustedes van a descubrir. Está muy fácil esa tarea. ¿Qué podemos decir? Que a pesar de las infidelidades de los reyes, Dios sigue actuando a favor de su pueblo. Y surgen los profetas que serán los grandes portavoces de Dios. Entonces, el primer libro de Reyes nos habla de la infidelidad también de Salomón, pero Dios sigue actuando. Dios no abandona a su pueblo. Ciertamente el pueblo se divide en el reino del norte y el reino del sur, pero Dios sigue cuidando a su pueblo y surgen los profetas. Sobre todo hemos hablado hoy del profeta Elías, el más grande profeta del Antiguo Testamento. Muchas gracias, hermanos. Cada vez que ustedes me escuchan, tienen 1000 años menos en el purgatorio. Por la paciencia que me tienen, muchas gracias de corazón. Y ahora voy a darles la bendición para que descansen. Mañana no vamos a tener la clase porque mañana toca el programa de micrófono abierto a la fe. Por lo tanto, mañana les invito a participar de este programa de entrevistas. Mañana tenemos como invitada a una hermana laica que va a contar su testimonio de sanación, los milagros que Dios ha hecho en ella. Es la hermana Diana Solís, que es casada y además la encargada del grupo Comunidad de Amor. Y ya vamos a continuar, pues, el día jueves tocaría el segundo libro de los Reyes. Ahí vamos a hablar del arrebato de Elías, de Eliseo, y vamos a hablar de otros reyes, que también algunos fueron joyitas, ¿ah? Algunos fueron joyitas. Muchas gracias por su paciencia, ánimo, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta luego, que el Señor les bendiga, que la Virgen y San José los cuiden.